Gobierno Nacional, que nos permita generar estímulos para que esos camiones finalmente salgan de circulación. Aquí estamos hablando que esto tiene un impacto no únicamente en los temas de calidad del aire, sino probablemente también en los temas de seguridad vial. Sara Gudelo, de RCN. Buenas tardes. Secretario, en la emergencia pasada habíamos dicho, no recuerdo bien la cifra, pero habíamos dicho que estábamos en niveles como de 50 y lo ideal es 30, algo así. Esta vez, ¿cómo estamos? ¿En qué niveles estamos y en cuánto deberíamos estar? En el suroccidente de Bogotá estamos por encima de 70 microgramos por metro cúbico de material particulado y deberíamos estar en 37. Ese es el límite por el cual nosotros estamos en el suroccidente estableciendo esta alerta naranja. Siguiente pregunta la hace, me perdieron, Isabela Gómez, de Blue Radio. Secretario, se hablaba también de uno de los estudios que arrojó la Universidad Nacional en la última semana sobre contaminación al interior de Transmilenio. ¿Qué medidas se pueden tomar de acuerdo a la nueva alerta? ¿De pronto en Transmilenio va a haber alguna nueva medida? La medida fundamental que está tomando Transmilenio, que es una medida que yo creo que va a ser muy exitosa, y yo he reiterado que lo que hizo Transmilenio con la licitación de fase 1 y 2 es realmente una buena práctica que merece ser replicada a nivel internacional. Es que estamos reemplazando buses que deben haber salido hace unos 5 años o 6 años, que son buses muy contaminantes, Euro 2, con más de 1 millón de kilómetros, buses de más de 10 o 15 años de antigüedad, por buses Euro 6. La mitad de estos buses son buses a gas Euro 6. Euro 6 es el último estándar en términos de emisiones de material particulado y de otros contaminantes a nivel mundial, y buses Euro 5 que son diésel con filtro. Vamos a tener ahí un cambio fundamental, donde vamos a tener una reducción prácticamente del 90% de las emisiones de estos contaminantes, y ahí creemos que vamos a empezar a resolver de fondo el problema de contaminación que tenemos hoy en el sistema. Recordemos que esos buses tienen un cronograma donde van a empezar a entrar ya en los próximos meses y esperamos que estén todos funcionando antes de que termine el año 2019. Víctor Ballesta, Noticias 1. ¿Qué tal? Buenas tardes. Secretario, bueno, ahí está la mente también. Estaba como viendo que el tema del pico y placa se están asociando directamente a que los índices bajaron porque salieron los carros de circulación. ¿Tenemos alguna medición, algo tangible que pueda demostrar que esto realmente bajó? Los expertos dijeron que ese día llovió y que eso les ayudó mucho. ¿Hay alguna medición desde el 15, cuando se decretó la primera alerta, hasta el momento que pueda demostrarnos que eso sí funcionó? Y otra cosa, pues por ahí vi también trinando al secretario de Salud sobre el tema de Transmilenio, y se le echa la culpa a la administración anterior sobre ese tema, pero la vez pasada también hablamos de esos tres puntos que dijeron que estaba contaminando Transmilenio. Por lo que vemos ahora y lo que trina también el secretario, esos 3 puntos no cuadran por ningún lado, porque tiene que haber una medición, y eso todavía no lo han podido demostrar, de cuánto es lo que realmente están contaminando esos buses viejos que sí debieron renovarse hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que, y ahorita seguramente Francisco va a complementar, claramente hemos identificado y le hemos contado a los bogotanos cuáles son los aspectos que influyen sobre las concentraciones altas de material particulado. Hemos hablado de las emisiones de fuentes fijas, o sea, las industrias, emisiones de fuentes móviles, los vehículos y todo el tema meteorológico. Entonces, sin duda, cuando tenemos esta mejora, lo que estamos teniendo es una mejora en esos 3 elementos. Nosotros no podemos decir que fue únicamente porque restringimos la circulación de vehículos que mágicamente esto disminuyó.
y hemos insistido en que el tema meteorológico es especialmente importante. Entonces, eso hay que informarlo a los bogotanos y eso es realmente lo que viene sucediendo. En el tema de Transmilenio, es interesante resaltar que en esa emergencia aumentó la circulación de Transmilenio, porque más gente necesitaba movilizarse y Transmilenio funcionó a full, casi como funciona en el día sin carro. Y a pesar de ese aumento en el uso de Transmilenio, no aumentó la contaminación, sino que volvimos a los niveles normales. Hemos dicho reiteradamente, ese Transmilenio está contaminando bastante, pero no es la principal causa, lo hemos dicho en varias ocasiones, camiones, las motos, por ejemplo, contaminan más, los vehículos de transporte especial también contaminan mucho. Nuestras estaciones de calidad del aire no solamente miden los contaminantes, sino miden las condiciones meteorológicas, y esa combinación es la que nos da la alerta. Entonces, una estación mide el material particulado, ozono troposférico, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono. Pero adicional a estos contaminantes que se miden en cada estación, se mide el régimen de lluvias, la precipitación diaria y se mide el régimen de vientos. Y es evidente que en los determinantes que nosotros tenemos, una vez haber declarado la alerta amarilla y naranja, las restricciones que tomamos para poder mejorar la calidad del aire en Bogotá funcionaron ajenos a estos temas meteorológicos. Y es así como en verano tenemos diferentes condiciones que en invierno, lógicamente, y la lluvia hace que el material particulado baje. Pero las lluvias de estos últimos días no han sido determinantes para que el material particulado se nos reduzca, y en esa medida son totalmente diferentes las condiciones que tenemos en esta época de intenso verano con relación a la época cuando entre el invierno. Y en esa medida podemos garantizar que las medidas de restricción que tomamos en las alertas pasadas condicionaron eficiente, efectiva y rápidamente que estos índices de contaminación bajaran en Bogotá. Fabio Cruz, de Todelar. Y también la emisora de Jorge Barón, Construyendo Ciudad. Secretario de Movilidad, han hablado mucho del tema de Transmilenio. Si no estoy mal, en la anterior oportunidad se habló de tener más flota justamente en los días en los cuales iba a estar operando esta medida. Este fin de semana van a operar más Transmilenio y tema de salud. Han tocado mucho el tema de Medellín y hubo mucha recomendación también por el estar en el espacio libre, en los parques. ¿Qué recomendaciones hay especialmente para ella, doctora también Patricia Arcio? Muy amable, gracias. Transmilenio tiene un seguimiento muy detallado de cómo funciona día a día la demanda, la cantidad de personas que usan el sistema. Tenemos entonces información de lo que sucedió en la pasada emergencia y eso probablemente va a facilitar que se programen más buses de manera adecuada para atender la emergencia. Bueno, en cuanto al tema de salud, ya lo habíamos comentado, la restricción básicamente es no actividad física en las zonas de alerta naranja, en las zonas de alerta amarilla se puede hacer, pero debe ser moderada, y entonces restringimos todo lo que es el espacio público. Entonces, por eso el llamado que hacemos es a la comunidad que si los menores de 5 años no necesitan salir al espacio público durante este fin de semana o los adultos mayores no necesitan salir, pues mejor permanezcan en sus viviendas. Voy a hacer una corrección, no es Martes, no Patricia, que pena Patricia, cambio nombre, ¿cierto? Doctora Patricia, según un informe que... zona pico, donde se empiezan a disparar las enfermedades respiratorias agudas. ¿Y cuál es el riesgo que hay en este momento en la ciudad, teniendo en cuenta que apenas llevamos 15 días de haber superado la anterior emergencia y que venía el coletazo, como lo advirtieron ustedes en la pasada rueda de prensa? Bueno,
Es importante recordar que las enfermedades respiratorias, el pico empieza desde mediados de febrero hacia adelante. O sea, no es que hoy estamos, sino que ya empezó el pico respiratorio y adicionalmente sigue circulando en el ambiente virus y bacterias. Tenemos el H3N2, tenemos sincitial respiratorio, tenemos adenovirus. O sea, hay una serie de virus que también normalmente están circulando en el ambiente que propician el tema de las enfermedades respiratorias. Por eso el llamado también es al lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas, identificar signos de alarma y todo lo que tiene que ver con tener el esquema de vacunación al día. ¿Qué pasa cuando tenemos un aumento en la contaminación? Pues esto nos puede ayudar a las personas que tienen insuficiencias respiratorias o debilidad en su sistema inmune, como las cardíacas, diabéticas, hipertensas, a que estén más propensas a presentar una descompensación y esto generaría un aumento en el número de consultas. La vez pasada, cuando nosotros hicimos todas las actividades en la carpa de Cuídate y Sé Feliz, esas personas que se valoran no son solamente para el riesgo respiratorio, sino son personas que pueden tener riesgo cardiovascular, ya sea porque son obesas, ya sea porque fuman, toman alcohol. O sea, hay unos criterios que en esas carpas se manejan y esas son las recomendaciones que le damos a la gente. El cuidado que debe tener con la salud, la disminución del consumo del tabaco, el aumento de la actividad física, el aumento del consumo de líquido y lo que tiene que ver con el consumo de frutas y verduras. En cuanto a los menores de 5 años, si hacemos la comparación en el ejercicio que hicimos durante la pasada alerta, al comparar los casos de enfermedad respiratoria atendidos en sala aérea para menores de 5 años, hay una disminución este año en las consultas de salas de enfermedad respiratoria. Sin embargo, en los días posteriores, que fue lo que nosotros dijimos en la alerta pasada, y es que uno requiere un tiempo de exposición, no es que se declara la alerta y de una vez las personas se van a enfermar. Entonces, hacia adelante sí vimos un aumento de más o menos un 5% en el número de consultas de los niños en las salas de enfermedad respiratoria. Francisco, de CityTV. Buenas tardes. 2 preguntas. La primera, ¿por qué si los carros particulares no emiten partículas PM2.5 o PM10 también se aplica la restricción? Y la segunda pregunta es, ¿cómo va a funcionar la ciclovía este domingo? Tenemos diferentes contaminantes que se emiten a la atmósfera. Uno de ellos es el PM2.5, PM10, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono. Las motocicletas aportan más del 50% de monóxido de carbono en Bogotá. Los carros particulares, más del 37 a 45% de dióxido de nitrógeno. Los vehículos de carga, más del 50% del material particulado. O sea, la responsabilidad de cada fuente depende del contaminante. Y en esa medida nosotros tomamos las decisiones para poder establecer estas medidas y restricciones. Ahora, en la medida en que no existen vehículos particulares, también, como lo ha expresado en la pasada alerta la Secretaría de Movilidad, aumenta la velocidad y por consiguiente se genera mucho menos contaminación de material particulado. Sobre la ciclovía, la restricción vamos a tener en la ciclovía, de acuerdo con la recomendación de la Secretaría de Salud, de limitar la actividad física. Va a ser, como la vez pasada, los tramos de ciclovía dominical que están en nuestro perímetro de alerta naranja no van a estar operando. Alirio García, última pregunta de RCN. María, perdón, ciclovía. No va a haber ciclovía dentro del perímetro de la alerta naranja. Gracias. La pregunta tiene que ver con el mensaje que se le está dando a los 9 o 10 millones de bogotanos de que continuamente esta crisis del ambiente, del medio ambiente en Bogotá, no estamos preparados como ciudad. Desde el punto de vista metodológico, es decir, hasta que aparezcan las lluvias, se tendría que mantener esta vigencia de estas medidas cada 15, cada 20, cada mes. Los bogotanos respondieron de manera ejemplar a las restricciones que colocamos en las pasadas alertas naranja y amarilla. Fue un comportamiento ejemplar en la medida en que se respetó el pico y placa de vehículos particulares, de motocicletas y la restricción de vehículos de carga.
Por eso es un reconocimiento a los gremios, sobre todo de la industria y del transporte, que participaron en esta jornada ejemplar de restricción, que hizo que también los niveles de contaminación bajaran. Y en la medida en que Bogotá mide sus contaminantes, toma las decisiones sobre la base de los informes técnicos y se levanta una alerta cuando no existan estos condicionantes, o en cualquier momento del año comunicamos las diferentes alertas para que también la ciudadanía conozca de las restricciones. En esa medida tenemos las mediciones correspondientes, estamos sobre la base de mejorar cada día más la calidad del aire en Bogotá, y por eso desarrollamos múltiples estrategias que hace que Bogotá cada día mejore más, y sobre esa base estamos preparando la estrategia para que tengamos un mejor aire y tengamos, depende de la zona, las medidas correspondientes para disminuir la contaminación. Vamos a cerrar con una aclaración del director de bomberos, que acaba de llegar, unos reportes de incendios, por favor. Bien, conscientes de que uno de los factores son los incendios forestales, tenemos en este momento activo el grupo especializado de la gestión integral de riesgos contra incendios forestales. Hemos activado 6 estaciones de bomberos, son alrededor de 200 hombres trabajando desde el norte al sur de la ciudad, las 14.000 hectáreas de los cerros orientales, el cerro de Suba, y a la fecha tenemos más de 300 incidentes menores forestales entre quemas y conatos, y solo 25 incendios forestales que han superado los 5.000 metros cuadrados. Esto quiere decir también que hay 62 hectáreas afectadas, alrededor de 62 hectáreas afectadas entre diciembre y marzo. También hemos identificado, y la solicitud a la ciudadanía es que reporten y además denuncien a través de la línea 123, porque se han presentado en localidades como San Cristóbal y Usme incendios en momentos donde no hay condiciones, entre ellas a las 9 de la noche. Entonces necesitamos también el apoyo de la ciudadanía para poder activar y adicionalmente mitigar cualquier impacto que desde el ambiente se esté generando a la calidad del aire. Director, pero en este momento, o sea, ya, ¿cuántos incendios hay activos? En este momento solo tenemos uno, es subterráneo, es en el páramo de Cruz Verde. Estamos trabajando y esperamos liquidarlo. Asimismo, aprovecho para manifestar que hemos también realizado coordinaciones con los bomberos de Cundinamarca, porque sabemos que un solo incendio superó en 3 veces la afectación que llevábamos en Bogotá, y también afecta la calidad del aire, y es el incendio de Quetame, que tuvo 350 hectáreas afectadas. Terminamos la rueda de prensa, muchachos, muchas gracias. Muy bien, son las 4:53. Acaba de terminar la rueda de prensa en el Palacio de Liévano. Ustedes escuchaban a Pedro Manosalva, el director de bomberos. Allí también estaba Francisco Cruz, el secretario de Ambiente, Patricia Arce, la subsecretaria de Salud, y Juan Pablo Bocarejo, el secretario de Movilidad. En resumen, el distrito acaba de declarar la alerta naranja en 4 localidades de la ciudad y la amarilla en el resto de la ciudad. Los voceros del distrito, como ustedes los escucharon, dijeron que desde mañana y hasta el próximo lunes habrá restricción vehicular nuevamente por el sistema de pares e impares, carros particulares y a motocicletas. Eso será entonces entre las 6 de la mañana, mañana, y las 7:30 de la noche. Tampoco podrán circular camiones de más de 2 toneladas entre mañana y el día lunes. Mañana, viernes, rige la prohibición de circulación para motocicletas y carros particulares todo el día. El sábado se aplicará para los impares desde las 6:30 de la mañana a las 6 de la tarde. El domingo, mucha atención, será para los pares desde las 6:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Las autoridades recomendaron el uso de tapabocas y restringir la actividad física al aire libre, sobre todo para menores de 5 años. A propósito de los menores de 5 años, nos decía la subsecretaria de Salud que aumentaron un 5% las consultas a las salas ERA. Además, ojo a esto también, los que habitualmente frecuentan la ciclovía. Se limita a esta ciclovía en las zonas donde hay alerta naranja. Por supuesto, nosotros vamos a
detallarles a todos ustedes en el transcurso de la agenda informativa de hoy aquí en City TV y a las 8 de la noche con un completo resumen para que ustedes sepan todos los detalles de esta nueva decisión que implica la alerta naranja y amarilla. Ojo, alerta naranja y amarilla nuevamente en la capital del país por las dificultades en el medio ambiente. 4:55, nos vemos en el avance a las 6:50 para llevarles más detalles y desde luego a las 8 de la noche en la City Noticias. Última hora. A continuación, los del barrio.